All right, so we are going to start our conversation, but before that, they will introduce themselves in Spanish, and after that, I'll start with my questions. All right. So, ustedes pueden, ¿cómo se dice, presentarse a mis amigos? Bueno, yo me puedo presentar. Yo soy Steven, usan Steve de forma completa, pero me llamo, pues, el suavecito hombrecito como apodo, pero mi verdadero nombre es usan Steve. Yo soy estudiante en primer grado de español acá en la Universidad Felix Boigny. Soy el delegado, pues todo el mundo me conoce. Al llegar aquí tienes que decir que ¿dónde está el delegado del 1? Así vas a verme. Soy una persona muy sencilla, a mí me gusta estudiar, me gusta hacer muchas cosas. Y pues compartir lo que está aquí en Costa de Marfil con mis amigos. Bueno, Bueno, muchas gracias. De nada. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué puedes decir tú de la Universidad de Costa de Marfil a la gente que quiere venir a estudiar aquí? Bueno, acá en Costa de Marfil yo tengo que animar a las gentes que quieren venir aquí porque aquí es totalmente el trabajo. Si no sabes trabajar, si no conoces nada, de verdad no puedes hacer nada por aquí. Así que al llegar aquí les vamos a acoger, sí, verdad, pero tienen que poner en su mente que se trata de trabajo, del puro trabajo acá en la universidad. Bueno. Y también del coraje, esto forma parte. Bueno. Sí. ¿Y por qué estás estudiando español? ¿Crees que es importante hoy en día? Bueno, estudio español porque hoy en día forma parte de las lenguas más famosas del mundo. Sí. Y también porque se habla alrededor del mundo. Sí. Y lo que me gusta mucho en español es la forma de hablar, porque español me parece muy interesante al hablar. Bueno. Razón por la que siempre me arreglo para poder hablar, porque hablar es importante que escribir. Escribir, pues todo el mundo puede escribir porque algunas personas pueden usar el diccionario para escribir. Bueno, no pasa nada, pero ¿cuál es la prueba? La prueba es hablar. La razón por la que yo siempre me arreglo para poder hablar el idioma castellano o la lengua española. Bueno. Entonces, ¿qué quieres hacer en el futuro después de tus estudios? Bueno, de forma real es algo privado, pero como tú quieras, bueno, te voy a decir, yo quiero ser profesor internacional de español en la universidad. Bueno, interesante. ¿Y sabes lo que debes, lo que debes hacer para alcanzar a ser profesor de español? Lo que debo hacer, El nivel que debes llegar sí, para ser doctorado, capaz es el doctorado. Sí, doctorado. Bueno. All right, I think we're done. Ya hemos acabado la conversación. Vale. Okay, guys, thank you so much. It was very short conversation, I wanted to introduce you someone from Ivory Coast who speaks a foreign language, and then you will see that here, though it's a French-speaking country, people are able to speak foreign languages. Thank you so much. Vale. Me gustaría añadir algo. Dale. Bueno, es que yo no hablo bien inglés. Yo no soy fuerte en inglés. Me arreglo para poder hablar inglés, pero no puedo. Porque si me pongo a hablar en inglés, te va a doler la cabeza porque no sé muchas cosas en inglés. Pero me voy a arreglar poco a poquito, Sí. saldrá bien conmigo. Súper. Bueno, Muchas gracias. De nada. Guy, bye. Pues, Yeah.